Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Un saludo especial a toda nuestra audiencia. Este es el podcast Conversemos, el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. En esta oportunidad, como es de costumbre, vamos a estar desarrollando uno de los episodios de la serie que para el mes de julio la hemos titulado La palabra que predicamos. Y en esta oportunidad tengo la dicha de compartir con un amigo, con un fundador de la iglesia, con alguien a quien apreciamos mucho y de quien tenemos que aprender también mucho. Y se trata de Juan Pablo Álvarez. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola John, muchas gracias por esta invitación. Me encuentro muy bien. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Gracias. Bueno, efectivamente agradecemos a Juan Pablo el esfuerzo en medio de un malestar de salud de que nos pueda acompañar en esta conversación. Juan Pablo, cuéntanos un poco acerca de ti, de lo que haces, de lo que quisieras compartir con la gente que regularmente escucha este programa. Bueno, pues yo, como tú lo decías, soy miembro de Diálogos y Fe desde la fundación de la iglesia. Trabajo en el campo de los derechos humanos. En algún momento de mi vida fui músico también. Y bueno, estoy muy cercano al tema de la diaconía, de la cooperación internacional, etcétera. Entonces, bueno, estoy al servicio de ustedes para lo que pueda ayudar el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, en esta línea de compartir la palabra y lo que dice el texto bíblico, esta es la palabra que predicamos por allá en Romanos, alude un poco a la dimensión que tradicionalmente se ha llamado evangelismo o la dimensión evangelística. Es una expresión que podría denotar también, como han llamado en otras esferas, la evangelización, lo que es entregar un poco de la experiencia o el testimonio personal a otros con la intención también deliberada de que crean, atendiendo de alguna manera al llamado de Jesús a poder ir y hacer discípulos y demás. Pero esto en la evolución de la iglesia o de la comunidad de discípulos de Jesús ha tenido diferentes modos. Si nosotros nos remitimos, digamos, más como a la historia reciente, a las historias de nuestras iglesias ya aquí a nivel local en Colombia, en Bogotá, podríamos hablar, por ejemplo, de algunos métodos, ¿no? Aunque esto tiene bastantes réplicas en otros lugares. Por ejemplo, los predicadores de lugares públicos, ¿no? Esto se veía hace algunos años atrás cuando llegaban a ciertos parques y parlante, micrófono en mano, allá predicaban. O, por ejemplo, esta evangelización puerta a puerta, de la cual también algunos posiblemente no tienen buenos recuerdos de que le timbran a su puerta y que le quieren decir algo y demás. O por ejemplo, el abordaje en la calle para hacer una encuesta. Yo recuerdo que hace algún tiempo hablaban de un tipo de evangelismo que era evangelismo explosivo, imagínate. Y era el primer punto de esa encuesta es si mueres hoy, ¿estarías seguro de ir al cielo?
o otras prácticas también en las iglesias con referencia, por ejemplo, a un día que llamaban el Día del Amigo, y era que pues se organizaba una reunión especial para que fueran solo invitados. Y ahí podríamos seguir hablando de como de cantidad de estrategias. Pero también hay otras formas, hay otros modos más a mediano y largo plazo. Que yo recuerdo un predicador que David Ormachea hablaba de la predicación sin palabras, que es más en el plano del testimonio personal, de irradiar una práctica para que otros vean la forma en que servimos a Dios. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, esto se alude al fruto, es decir, como al brillo, al testimonio, a la forma como estamos irradiando lo que supuestamente tenemos en el corazón. Y como Juan Pablo hablaba ahora de estos temas de diaconía, que pues no es otra cosa de servicio que se tejen en las iglesias para digamos, dar de comer al hambriento, acoger al que está desnudo, poder visitar a los enfermos y a los ancianos, qué sé yo. Trabajo social, servicio que se hace sin esperar nada a cambio y sin ningún compromiso. En base a esto, Juan Pablo, quisiera preguntarte en tu experiencia, pues ya lo mencionaste, fuiste músico, eso quiere decir que tuviste liderazgo representativo en algunas iglesias, también nos has acompañado en estos años en Diálogos y Fe y fuiste motivo de inspiración para generar un preuniversitario gratuito a jóvenes de escasos recursos y ahora liderar un proyecto en la iglesia luterana aquí en el país. Eh, ¿Cuál o qué experiencias podrías contarnos de compartir la palabra, ¿no? O puede ser también, ¿cómo podremos brindar un buen testimonio público del Evangelio? Bueno, John, mira, yo creo que mi experiencia a la hora de compartir el Evangelio ha ido transformándose con el paso de los años. Yo nací en un hogar cristiano. Desde pequeño mi mamá me llevó a una iglesia y de ahí hasta este momento, a mis 34 años, yo creo que pasé por al menos 6 o 7 iglesias. Y en muchas de las iglesias participé en denominados grupos de evangelismo, eh, o en estrategias de evangelización o en actividades concretas. Y siento que mi experiencia se ha transformado porque en un principio mi idea sobre el evangelismo se sustentaba en que pues las personas que no asistían a una iglesia o que no hacían una oración de fe, eh, pues sencillamente iban a ser condenadas, eh, que son personas que van a ir al infierno, y en ese sentido nosotros teníamos que hacer algo para salvarlos. En ese sentido, hacíamos obras de teatro, íbamos puerta a puerta y había como un objetivo central y habían como dos objetivos centrales. Uno, que las personas hicieran la oración de fe, porque nos repetían el texto que dice que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, no, etcétera, serás salvo. Y para nosotros era clave que las personas a través de la oración de fe aceptaran al Señor Jesús en su corazón y entonces ese era como un primer logro. Y el segundo objetivo era que se empezaran a congregar, porque, porque también, bueno, están estos textos de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y que si uno no estaba congregado en la iglesia, pues entonces era señal de que no estaba bien con Dios, etcétera. Entonces, bajo esas dos señales, eh, era que yo participaba en estas actividades de evangelismo y
intentaba que pues las personas hicieran su oración de fe y que se empezaran a congregar en la iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo, me fui involucrando más con el tema del servicio, de poder ayudar o apoyar a una persona en un momento determinado, a un grupo poblacional en un momento determinado, y me fui involucrando con ya lo que tiene que ver con obras de diaconía o si se quiere obras sociales, pero me empecé a dar cuenta que esto no era tan bien visto en muchas iglesias, porque era relacionado o algunos pastores lo llamaban como simple humanismo. Entonces había un poco de estigma con la palabra humanismo y eh, intentaban decirme que si tú haces una acción, haces una obra, pero esa obra no se traduce en que las personas lleguen a un lugar específico, una iglesia específica, básicamente estás actuando bajo tus propias fuerzas y no se está viendo el fruto eh, de la evangelización. Y fueron muchas las veces que me recalcaron que si se hacía una acción de evangelismo, pues tenía que dar frutos en el crecimiento de la iglesia, y no podía quedarse simplemente en ayudar a las personas. Sin embargo, bueno, esa experiencia después cambió en mi vida, yo me fui haciendo más crítico y adopté esa manera de transmitir no una idea de un lugar específico donde deba llegar una persona si quiere ser salva, o una oración específica que tenga que repetir una persona si quiere ser salva, sino más bien una idea de replicar acciones que reflejen la vida y obra del Señor Jesucristo. Acciones que tienen que ver con ayudar al prójimo, con ayudar al necesitado, con apoyar a los vulnerables, a las personas excluidas en la sociedad. Y me di cuenta que esta también era una manera de no solo traer algún alivio a las vidas de las personas, sino que muchas de estas personas empiezan a replicar ese tipo de comportamientos y empiezan a generar cambios y transformaciones sociales. Y fue ahí donde empecé a encontrar otro sentido de lo que es para mí la evangelización. Muchas gracias, Juan Pablo, por compartirnos esta experiencia, pues que resultó transformadora digamos, en tu forma de asimilar ese compromiso como seguidor de Jesucristo. Llama la atención, por ejemplo, este tema que mencionas o esta práctica mejor, como un objetivo de confesar. Es justamente el texto que nos atañe hoy, porque dice que si confesares con tu boca, ese texto también menciona que se cree con el corazón, ¿no? Y también señalas algo que pues se convierte también en un desafío, y es este asunto digamos, dentro del propósito de compartir la palabra, cómo la gente puede quedarse, ¿no? Digamos, cuando compartimos, si se quedan en una determinada iglesia local, o cuando compartimos, si se van a quedar creyendo en Jesús y bueno, con la libertad de ir a donde se sientan bien. Y este último asunto del humanismo también me llama mucho la atención, porque pues tan pronto lo mencionaste como un obstáculo que a veces ponen cierto liderazgo religioso
al servicio como tal, al servicio desinteresado, pues me llama la atención el camino de Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, al hacerse totalmente hombre, que podría llegar a considerarse como otra forma de humanismo. Y era también un poco, creo yo, la manera en que el Señor Jesucristo daba testimonio de sí mismo, con un servicio desinteresado. Volviendo a esta mención del libro de Romanos, de que si confesares con tu boca, resulta que ahí en ese mismo contexto se trata del capítulo 10. También es donde dice que, bueno, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo les van a predicar si no se envían? Es interesante también esa parte. Em, entonces se necesita un predicador, un predicadora que sea enviado y se necesita como una organización interna para difundir esa palabra que predicamos, como es el título de la serie de este mes. Entonces esa palabra debe ser anunciada, difundida, exclamada y necesitamos organizarnos de la mejor manera para que haya cierta efectividad, de la cual habla también ahí el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, que dice que pues ellos, los receptores del mensaje, que crean con el corazón, y también dice que invoquen a Cristo, sería como esas metas de compartir el Evangelio o compartir esta palabra que predicamos. Pues mencionaba el desafío, ¿no? Porque bueno, o sea, creo que de alguna manera lo que Juan Pablo, la experiencia que Juan Pablo trae es como por un lado el enfoque o el propósito o sea, el para qué, ¿no? O cuál es el objetivo al hacer lo que hacemos en relación al testimonio de Cristo. Y también, pues, la organización. Por ejemplo, en una iglesia determinada, pues que hay un ministerio de diaconía, o en nuestra iglesia, por ejemplo, que tenemos un programa preuniversitario gratuito, pero pues eso requiere una plataforma, requiere una financiación, hay muchos detalles que están detrás. Por ejemplo, para un ministerio de diaconía tan estructurado como el de la luterana en Colombia, hay agencias de cooperación internacional o hay articulación también con otras iglesias para construir paz en el país, ¿no? Como un servicio desinteresado en el que procuramos dar testimonio del Evangelio. Entonces, bueno, si en un primer momento te preguntaba de experiencia, ahora pues preguntemos aprendizajes, ¿no? ¿Qué has aprendido, por ejemplo, de esta, de pasar, digamos, a vincularte con estas agencias de cooperación, con estas otras iglesias, eh, para compartir el Evangelio, ¿no? En el caso específico, Juan Pablo, bueno, el trabajo por los derechos humanos o el trabajo de la construcción de paz. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, desde Diálogos y Fe para fortalecer esa organización nuestra interna para enviar a otros a testificar de Cristo? Bueno, pues yo tengo un conflicto con el tema de la organización y es que creo que uno debe saber para qué organizarse. Yo considero que la organización es fundamental, eh, sobre todo en el campo donde yo me muevo. Yo soy politólogo y me muevo en todo lo relacionado con movimientos sociales, sí, diferentes grupos que persiguen distintos intereses y la organización es fundamental para poder difundir cualquier idea, cualquier iniciativa, porque uno solo no puede generar grandes transformaciones. Es necesario entender que vivimos en comunidad, que somos parte de una sociedad
y que si yo quiero generar un cambio importante, pues necesito vincular a diferentes personas a una idea. En ese sentido, la organización es fundamental, pero también tengo la experiencia, como te lo comentaba, de diferentes organizaciones de fe, y con esto no quiero decir que mi visión sea la correcta, pero sí es en la que en este momento creo, y es que en algún momento mm, fui parte o me invitaban a involucrarme en procesos organizativos que buscaban, por ejemplo, la obediencia. Entonces buscaban cómo poder convocar a más personas a reunirse en un determinado sitio bajo unas organizaciones jerárquicas claramente definidas, donde tú eres parte de nosotros siempre y cuando te sometas a esto, a esto, a esto, sigas las indicaciones de esta persona, ¿sí? No preguntes demasiado sobre este tema. Y en ese sentido, la organización creo que no es buena per se, sino que depende con qué objetivos se utilice. En la etapa en la que estoy ahora, creo que es fundamental poder contar con aliados estratégicos, poder saber que hay otras organizaciones, hay otras personas, hay otros actores con los que compartimos intereses en común y con los que podemos trabajar de manera mancomunada para alcanzar un fin, para luchar contra algo que consideramos injusto, ¿sí? Y en el trabajo y en mi experiencia con la Iglesia Evangélica Luterana, he tenido muchas veces que realizar estos ejercicios de mapeo en los que te sientas y empiezas a ver qué organizaciones están a tu alrededor, por qué trabajan, por qué luchan, con quiénes podemos empezar a establecer acuerdos, convenios, con quiénes podemos empezar a generar espacios de reflexión y de qué manera podemos trabajar juntos para involucrar a diferentes personas en temas que tienen que ver con prevención de violencias basadas en género, con protección de la niñez, con resolución de conflictos, ¿sí? Y en ese sentido, pues, la organización y el poder crear redes sólidas nos ha permitido profundizar el trabajo y tener una mayor cobertura del mensaje que no solo que queremos transmitir, sino de las discusiones que estamos dispuestos a dar con otras personas. Sí, porque en estos espacios de reflexión, claro, puedes llevar una idea de tema, pero tienes que estar siempre dispuesto a escuchar lo que las comunidades expresan, las maneras en las que entienden sus necesidades, sus conflictos, sus problemas. Y generar estos espacios y que tengan alto impacto es muy importante a partir de la organización. Por otro lado, pues el recibir recursos económicos mm, del exterior para ponerlos en favor de los campesinos, en favor de la niñez, para ponerlos a funcionar a través de campañas que prevengan diferentes tipos de violencias, violencias basadas en género, por ejemplo. Eh, Resulta indispensable tener una estructura sólida, generar confianza, que las personas que tienen el recurso económico, pero de pronto no tienen las capacidades para desarrollar este tipo de programas, estén dispuestas a poner ese dinero para que tu organización lo administre. Solo se da si puedes generar confianza en que el dinero va a estar bien invertido, en que no van a haber eh, actos de corrupción, por ejemplo, en que los resultados que vas
a presentar son coherentes con el proyecto que propusiste, y en que pues eres juicioso y ordenado con los cronogramas, con los planes, con las agendas de trabajo que propusiste desde un inicio. Entonces, yo diría que un aprendizaje para diálogos y fe es cómo empezar a generar esas estructuras sólidas que den confianza a, a posibles donantes que en algún momento quieran aportar para que a través de nosotros se pueda atender la necesidad de alguna población vulnerable o incluso de alguna persona. No necesariamente tiene uno que partir con proyectos a gran escala para hacer transformaciones, sino que desde lo pequeño, así como lo hemos venido haciendo con el preuniversitario de Diálogos y Fe, eh, podamos empezar a generar esas transformaciones. Entonces es importante empezar a construir, a hacer sólida esa estructura que tenemos, a generar confianza, pero más allá de eso, poder con los medios que nosotros tenemos, eh, seguir creando y fortaleciendo esas relaciones estratégicas y seguir difundiendo esos mensajes claves y creando esos espacios de discusión que tanto le hacen falta a una sociedad como la colombiana, en donde muchas veces ya todos tienen una postura, y no hay la oportunidad de escuchar al que piensa diferente. Generar esos diálogos improbables solo se crea a partir de una planeación, unas alianzas, un plan de trabajo claramente definido y arriesgarse a llevar a la acción los planes que nos trazamos. Dale, Juan, gracias. Bueno, ahí sueltas algunas recomendaciones importantes para mirarnos, digamos, introspectivamente como iglesia, como comunidad local y ver cómo nos vamos ajustando. Pero me encanta, me emociona la manera en que estamos tan de acuerdo en ser pertinentes y relevantes al contexto, porque la palabra no es solamente soltarla en forma atemporal o fuera de contexto, sino que también tiene que ser relevante y pertinente en razón de la realidad de la gente que pues escucha o la gente que ve nuestro testimonio. Eso me produce mucha alegría. Y quisiera resaltar finalmente pues esto que hablas de confianza, pues generar las dinámicas internas para poder generar confianza. Yo creo que esa confianza debemos generarla hacia adentro de la comunidad también, porque pues no podemos tampoco depender de lo de afuera. Yo doy gracias a Dios de que a través de los aportes de hermanos y hermanas ahí de la iglesia hemos podido sostener el preuniversitario y otras acciones también que se han hecho. Entonces eso también es en base a la confianza para que la gente a través de pues esas expresiones simbólicas también de compartir un proyecto como puede ser diezmos u ofrendas, ahí apoyan la obra, digo yo, ¿no? O se dice tradicionalmente la obra de Dios. Y a la vez generar confianza hacia afuera con también estas instancias que mencionas de esas oportunidades que podemos tener hacia afuera de recibir recursos para desarrollar algunos programas. Ahí te comparto una noticia, Juan, y es que resulta que uno de nuestros colaboradores, nuestro querido hermano Miguel Landaeta, presentó una dimensión del preuniversitario para un fondo semilla con Icumeni, que sabes que es un programa formativo también de jóvenes latinoamericanos.
y le van a apoyar pues con un recurso, independientemente del monto que sea. Pues siempre damos la bienvenida a cualquier apoyo para sumar esfuerzos y en esto de sembrar el bien. Así que bueno, gracias Juan, yo creo que hemos tenido un tiempo especial en esta conversación y pues hemos hilado con cosas bien importantes, bien interesantes. No sé si de pronto por ahí te animas a decir algo final, ya nos estamos despidiendo, si quieres decir algo más. No, John, agradecer el espacio y hacer un llamado pues a perseverar en todas esas pequeñas acciones o iniciativas en las que creemos, en las que estamos convencidos que de alguna u otra manera pueden alcanzar a hacer algún cambio. A veces menospreciamos las pequeñas iniciativas, pero, y aquí citando a un autor, a Johan Galtung, que habla de, de estrategias para la construcción de paz, él habla también de las microrevoluciones. Y una idea, por ejemplo, como la del preuniversitario, eh, nació, si mal no recuerdo, con 5 miembros de la iglesia sentados en la sala de tu casa, eh, pensando en si era posible hacerlo o no, y tomando la iniciativa y un día dijimos es necesario hacerlo y pues ya lleva 4 años funcionando y haciendo, pues generando diferentes transformaciones en la vida de muchos jóvenes. Entonces, creo que es necesario soñar con que esas ideas que tenemos, esas iniciativas que se nos van ocurriendo, que parten de nuestras convicciones profundas de alcanzar una sociedad más justa, sí, pues las podemos llevar a cabo y que hacen parte de lo que conocemos como evangelización, que es al fin y al cabo poder compartir con otras personas un estilo de vida distinto, un estilo de vida inspirados en el ejemplo de Jesucristo, pero un estilo de vida que sobre todo busca el bien para todas las personas, que más que estar pensando en la acusación, en el castigo, piensa es cómo aliviar las necesidades de tantas personas y cómo aportar una solución a las problemáticas que vemos en nuestro entorno. Entonces es un llamado a animarnos a continuar sacando adelante las diferentes iniciativas que Dios pone en nuestros corazones. Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Le mandamos un abrazo enorme a toda nuestra audiencia con este podcast Conversemos. Nos veremos en otra oportunidad y vamos a dejarles con una pregunta que dejamos ahí latente, y es ¿cómo evalúas tu compromiso con la predicación del Evangelio? ¿Cómo evalúas tu compromiso con la predicación del Evangelio? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Dios les bendiga. Chao, chao. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.